Bueno, al final me voy a decidir a hacer un vídeo sobre cambio climático. No me gusta estar delante de una cámara, pero no tiene más remedio, porque a través de YouTube se ve cosas muy raras, como gente que es negacionista, gente que es conspiranoica, gente que utiliza el cambio climático con fines políticos y lo manipulan a su antojo, y gente que no tiene ni puñetera idea, ¿no? Entonces me he decidido, pues alguien tiene que contar más o menos lo que es más real sobre lo que es el cambio climático. Y me he decidido, bueno, si no lo hace nadie, pues lo tendré que hacer yo, por muy poco que me guste estar delante de una cámara. Yo voy a hablar sobre el cambio climático como si no hubieseis oído hablar nunca de este tema, desde cero, para que lo podáis entender y que no os manipulen. Y también lo voy a hacer alejado del típico argumento de esto te lo tienes que creer porque lo dicen los científicos. Hay científicos que dicen una cosa, otros dicen la contraria, la inmensa mayoría está a favor del cambio climático, pero de todas formas esa minoría, y sobre todo pagada por las petroleras, están contaminando y están intoxicando, ¿no? Por eso yo voy a huir de ese argumento y voy a hacerlo poco a poco. Y de forma que no os creáis nada, ni siquiera lo que diga yo, lo podéis comprobar, ¿eh? Bueno, me presento, soy Paco Cuellar, soy ecologista y voy a hablar sobre el cambio climático. Y empezamos. Antes de empezar, antes de nada, hay que tener claros dos conceptos. Lo que es climatología y lo que es meteorología. Ayer habrás oído hablar que la gente de las Naciones Unidas dicen que si el planeta aumenta una temperatura de 1,5 grados va a venir la catástrofe, ¿no? Vosotros diréis, bueno, 1,5 grados. Si desde verano a invierno hay un cambio de temperatura de al menos 20 o 30 grados y no pasa nada, ¿no? Todos los años, no pasa nada. ¿Por qué ahora por 1,5 grados de nada puede ocurrir tanto desastre? Bueno, pues eso es porque estamos confundiendo lo que es climatología con meteorología. Ahora lo explicaré. También habréis oído hablar a Mariano Rajoy al decir... Voy a hablar de un primo mío, que es catedrático de física en la Universidad de Sevilla. Y entonces, preguntado sobre este asunto, dijo: oiga, he traído aquí a 10 de los más importantes científicos del mundo y ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? No lo sé. Es decir, no lo sé. Es un asunto al que hay que estar muy atentos, pero en fin, tampoco lo podemos convertir en el gran problema mundial. Pues esto es por la confusión entre lo que es climatología y meteorología. ¿Qué es climatología y qué es meteorología? La meteorología, lo tengo apuntado aquí, es la ciencia y parte de la física atmosférica que estudia el estado del tiempo, el medio atmosférico, los fenómenos producidos y las leyes que los rigen. O sea, la meteorología es lo que vemos en el nombre del tiempo. Si sabes cuando quieres saber qué día, qué tiempo va a ser en un determinado día y en un determinado lugar. En cambio, la climatología es la ciencia y rama de la geografía que se ocupa del estudio del clima y sus variaciones a lo largo de un tiempo cronológico. O sea, se estudia cómo está el clima a lo largo de 30 años y se establece una media. Y eso es una característica de un determinado territorio. O sea, que vemos que un territorio tiene un clima que es característico de él. Voy a ponerles un ejemplo. Yo no sé qué tiempo va a ser mañana en la Antártida, no lo sé. No sé si va a haber ventiscas, si va a nevar o no va a nevar. Lo que sí sé, y es que el clima característico de la Antártida es un clima frío. Incluso los animales que viven en la Antártida están adecuados a ese clima. Son, por ejemplo, el pingüino. No te vas a encontrar camellos en la Antártida, porque se han adaptado durante millones de años, se han adaptado a ese clima. O sea, ese clima es bastante fijo a lo largo de mucho tiempo. O en el desierto. ¿Qué clima va a ser en el desierto? ¿Va a haber viento? ¿No va a haber viento? ¿Va a llover? ¿No va a llover? Bueno, lo que sabemos es que el desierto es un sitio que está hace calor, por lo general, siempre, y hay pues palmeras, y hay camellos, seres animales y plantas adaptadas a él. Aquí, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana,
tenemos un clima mediterráneo, un clima que es característico no solo de la zona del Mediterráneo, sino también hay un poquito en Australia, también hay un poco en California, y es un clima caracterizado porque tiene primavera, verano, otoño, invierno. Los veranos y los inviernos son suaves, no llegan a ser demasiado fríos, gracias a la influencia del mar, y mientras que en otros sitios las temperaturas son más extremas, ¿no? Esa es una característica. Y tenemos ese clima que es adecuado para que tengamos naranjas en Valencia o tengamos la huerta murciana. ¿Qué pasa si se cambiase ese clima? Pues quizás que toda esa ganadería y agricultura de la que dependemos, si cambia, se puede ver afectada. Ahora vayamos a lo que es cómo surge el clima, cómo se aparece el clima. Vamos a empezar desde, como he dicho antes. El clima o la temperatura o la meteorología de nuestro planeta tiene un origen principal, que es el Sol, lo sabemos. Pero el Sol está a 152 millones de kilómetros la Tierra está a 152 millones de kilómetros del Sol. Esta distancia es enorme, es enorme. Generalmente imágenes como esta, incluso lo que vemos en el colegio, en los libros de texto, que son el sistema solar, nos dan una imagen falsa de lo que es nuestro sistema solar, porque no nos damos cuenta de que este sistema solar que vemos en los libros es solo un esquema. Si viésemos una imagen real de cómo es el sistema solar en un libro, pues veríamos una página completamente en negro con un puntito blanco en medio que sería el Sol. No veríamos ni un solo planeta porque el tamaño del planeta es muy pequeño con respecto a su órbita. Bueno, por lo tanto, que son 152 millones de kilómetros, que es la distancia que hay de la Tierra al Sol. Una distancia enorme. Para hacernos una idea, mira, yo veamos esa serie de tabletas, una tableta de este tipo, que lo puedes hacer cualquiera, para que veas que yo no me invento nada. Aquí están todos los planetas del sistema solar, su diámetro, sus radios de la órbita y algunas características más, ¿no? A ese tamaño de los planetas y a esas órbitas le he aplicado una escala, para hacerlo a escala, a un tamaño que sea asimilable por nosotros, ¿no? Lo he dividido por 10.000 millones. Como vemos, el Sol, si fuese 10.000 millones de veces más pequeño, tendría el tamaño de unos 14 centímetros, o sea, un poco más grande que una naranja, a la misma escala. O sea, si la Tierra fuese 10.000 millones de veces más pequeña, tendría el tamaño, tendría unos 1,3 milímetros, o sea que una cabeza de alfiler. O sea, tendríamos una cabeza de alfiler girando alrededor de una naranja. ¿A qué distancia? ¿Cuál sería esa órbita? Pues si dividimos los 150 millones de kilómetros por 10.000 millones, nos quedarían que son 15 metros. Podéis imaginar poner una naranja, contar 15 pasos y ahí la cabeza de alfiler. Como podéis ver, el tamaño la Tierra está lejísimos, muy lejos. Cuando te dicen los negacionistas que no es cosa del CO2, sino que es causa de las manchas solares, es para reírse, ¿no? Una mancha solar en un Sol que está a 152 millones de kilómetros es ridículo. El efecto que hace sobre la Tierra es nulo. Sin embargo, si vemos esta imagen, la Tierra, a pesar de estar tan lejos, tiene una temperatura de 15 grados. 15 grados de por medio, entre verano e invierno, entre el día y la noche, entre el Polo Norte y el Ecuador. De promedio es un planeta que está a 15 grados sobre cero. No está mal. Fijamos, por ejemplo, aquí, como Venus está a 482 sobre cero, y Júpiter a menos 121 grados centígrados. Y Marte menos 0,63. Perdón. Y Marte menos 63 grados. Pero una cosa curiosa, una cosa que no viene en este gráfico, la Luna está más o menos a la misma distancia del Sol que está la Tierra, más o menos a la misma distancia, sin embargo, está la Tierra del Sol, claro. Sin embargo, la temperatura de la Luna es de menos 45 grados, o sea, la Luna está a 45 grados bajo cero y no está congelada porque no tiene agua, sino estaría congelada. ¿Cómo es posible que la Luna
estando a la misma distancia del Sol, esté 60 grados más fría que la Tierra. Hay algo que la Luna tiene, que la Tierra tiene y que la Luna no lo tiene. ¿Qué puede ser eso? Pues que la Tierra tiene atmósfera y la Luna no. Pero ¿puede la atmósfera tener alguna influencia sobre el clima que tenemos? ¿Puede tener alguna influencia? Además, ¿os habéis fijado que conforme vamos subiendo en la montaña cada vez hace más frío? ¿Por qué la cumbre de las montañas está siempre nevada? Si fuese la atmósfera, nos damos cuenta que conforme vamos subiendo cada vez hay por encima de la montaña menos atmósfera. Así, por ejemplo, en el Everest, que tiene 8 kilómetros de altura, si la atmósfera tiene, digamos, unos 10 kilómetros, encima del Everest solo habría 2 kilómetros de atmósfera. Por lo tanto, eso explicaría el por qué la cumbre de la montaña está siempre elevada. ¿Qué es la atmósfera? La atmósfera, como todo el mundo todos sabemos, es una mezcla de gases, formadas principalmente por nitrógeno en un 78%, oxígeno en un 21%, y luego hay hidrogases menos cantidad, ¿no? O sea, fijaos que entre el nitrógeno y el oxígeno, el 78 más 21 son el 99%, son estos dos gases. El resto, en el 1% está el argón, vapor de agua, dióxido de carbono y el metano. En este gráfico veis que hay unos que están coloreados de rojo, son los que habitualmente se llaman gases de efecto invernadero. Todavía no estamos hablando de cambio climático, ni estamos hablando de efecto invernadero, ¿no? Pero vamos poco a poco, como hemos dicho desde el principio. ¿Cómo sabemos que estos gases son de efecto invernadero? Os presento a John Tyndall. Este señor era un escocés que a mitad del siglo XIX, o sea, cuando una época donde no había ecologistas, ni había rojos, ni había comunistas, ni nada por el estilo, que son siempre los argumentos de la gente de la derecha para no creer en el cambio climático, este hombre, a mitad del siglo XIX, hizo una serie de experimentos. Bueno, como vemos en ese gráfico, en su laboratorio puso en un tubo, ponía en el interior un gas, el que sea, y hacía pasar una luz, un rayo de luz. Y ese tubo tenía unos filtros de cristal de sal que impide que de esa luz que pase las de onda corta, las ultravioletas. Solo pasa la onda larga, o sea, los infrarrojos, y se dio cuenta de que había una serie de gases que se calentaban, que absorbían ese calor. Entre esos gases están el óxido nitroso, el CO2, el vapor de agua, el ozono, el metano. Esos gases por eso se llaman gases de efecto invernadero, son gases que se calientan con los infrarrojos. Nosotros eso lo podemos comprobar cuando nos metemos en una piscina en verano, que si le da el sol al agua todo el día, pues esa agua se calienta, absorbe ese calor. Además, este dato ha sido corroborado últimamente por la NASA. En 1970 la NASA envió al espacio satélite IRIS para medir el espectro infrarrojo. Y en 1996 la Agencia Espacial Japonesa lanzó el satélite IMG, y como vemos, de la atmósfera les cuesta salir calor en la banda que corresponde al metano y al dióxido de carbono. Por lo tanto, Tyndall demostró que los gases de efecto invernadero absorben radiaciones solar de onda larga. En definitiva, ¿cómo funciona el efecto invernadero? El Sol lo podemos dividir en dos tipos de ondas. Las ondas cortas, que son las que emiten luz, y las ondas largas, las que dan calor. Las ondas cortas entran en la atmósfera y salen sin afectar para nada, simplemente iluminan y ya está. Mientras que las ondas largas, los infrarrojos, se acumulan en el suelo, se acumulan en el agua y se acumulan en los gases de efecto invernadero. Eso es lo que llamamos efecto invernadero. De eso, claro, cada uno tiene su agresividad, y el metano es mucho más agresivo, retiene mucho más el calor que el dióxido de carbono, pero el dióxido de carbono, el problema que tiene es que se acumula
porque tarda unos 200 años, como vemos en este gráfico, tarda unos 200 años en degradarse, mientras que el metano solo dura 10 años. Por eso hace que el dióxido de carbono sea especialmente peligroso, porque el dióxido de carbono que soltemos a la atmósfera va a durar 200 años y la naturaleza no puede esperar 200 años. Volviendo a esta imagen, fijémonos en Mercurio y en Venus. Mercurio tiene dos temperaturas, una en la parte que le da el Sol, la parte de día, que está a 420 grados sobre cero, y la parte que le da sombra, la parte que está a espalda del Sol, la parte de noche, que está a 180 grados bajo cero. Si lo comparamos con Venus, Venus estando al doble de la distancia, porque Mercurio está a 58 millones de kilómetros del Sol y Venus está a 108 millones de kilómetros, Venus tiene una temperatura de 482 grados sobre cero. Comparando la temperatura de Venus con la temperatura incluso que le da el Sol a Mercurio, Venus está 62 grados más caliente que Mercurio. Y si comparamos ya Venus con la parte de noche de Mercurio, ya la diferencia es brutal, son de unos 660 grados de diferencia. Aquí vemos la enorme importancia que tiene tener atmósfera. Mercurio, al no tener atmósfera, tiene dos temperaturas, una en la parte que da el Sol y otra en la parte que no da el Sol. Venus, la temperatura es homogénea por el gas que le rodea. Pero es que además ese gas incorpora gases de efecto invernadero, porque Venus tiene CO2 en su atmósfera. Ese efecto invernadero le hace que incremente su temperatura. Aquí vemos tres ejemplos claros de la importancia que tiene la atmósfera y la importancia que tiene los gases de efecto invernadero por encima incluso de la distancia al Sol. Lo hemos visto comparando la temperatura de la Tierra y la Luna, comparando la temperatura de Venus y Mercurio, y comparando también la temperatura que hay a pie de las montañas y en las cumbres de las montañas. Bueno, todavía no hemos llegado a lo del cambio climático. Hasta ahora hemos visto que la temperatura que tiene nuestro planeta se debe a su origen en el Sol, y esa temperatura se ve reforzada por la atmósfera, y concretamente por unos gases que forman parte de ella, que son esos gases que llamamos de efecto invernadero. Por lo tanto, esos gases de efecto invernadero no son perjudiciales, ni siquiera el CO2, son beneficiosos, y gracias a ellos nuestro planeta tiene una temperatura mayor que la que tendría si no existieran. Estaríamos incluso congelados comparado con la temperatura de la Luna. A partir de ahora lo que nos queda ver es qué pasa si esos gases varían con el tiempo, y si esa variación significa un aumento o descenso de la temperatura, o si esa variación no afecta en nada o produce un cambio climático o no. En este gráfico, este es el famoso gráfico ya que habla del cambio climático, es el que llaman de palo de golf o de palo de stick, vemos las variaciones de temperatura a lo largo de los años. A la parte de la derecha vemos unas líneas rojas. Esas son cómo se han registrado esas variaciones de temperatura en los años donde existían los climatólogos. Han tomado datos ellos personalmente, desde la ciencia de la climatología, han estado anotando los datos de cómo varía la temperatura con respecto a los años. Y la parte de la izquierda son datos donde no había climatólogos. Si no existían esos datos, ¿cómo sabemos la temperatura que había en el planeta en el pasado, cuando no había científicos que tomaran nota? Bueno, pues aquí vemos a un grupo de científicos tomando muestras, que son los que llaman testigos de hielo, en la Antártida. La Antártida es un continente donde nunca se ha superado los 0 grados de temperatura, por lo tanto, lo que nieva todos los años se va acumulando en capas sucesivas. En la Antártida hay un hielo de un espesor de 3 kilómetros de grosor. Ahí los científicos meten esos instrumentos, esos penetradores, los atornillan, y de ahí sacan unas muestras de hielo, en lo que la parte más, la primera capa, la capa más superficial corresponde a lo que nevó el año pasado, la que está inmediatamente debajo, la del año anterior, y así sucesivamente hasta los 3 kilómetros.
Analizando cada una de esas capas, los científicos pueden saber la temperatura a través de los isótopos, de la cantidad de isótopos de oxígeno que tienen en las burbujitas. Esas capas de hielo han retenido en burbujas la atmósfera que había en el tiempo donde se produjo la nevada, y ahí hay no solo isótopos de oxígeno, donde se puede averiguar la temperatura, sino también hay el porcentaje de CO2, el porcentaje de metano, hay polvo en suspensión y también incluso elementos radiactivos. Pues se puede analizar la capa que corresponde, por ejemplo, a la bomba de Hiroshima y Nagasaki, y te encuentras que hay ahí elementos radiactivos que demuestran que la radioactividad de las bombas nucleares ha llegado incluso a la Antártida. O cuando ha habido explosiones volcánicas, el polvo, esa suspensión, también queda registrado en esas burbujas de aire. A través de esos análisis, como podemos ver, se han hecho millones de pruebas, montones de pruebas, se ha podido reconstruir la temperatura y las concentraciones de los gases de efecto invernadero a partir hasta hace unos 900 años de antigüedad. Hay otros métodos, por ejemplo, a través de la dendrología. Igual, los árboles, una vez que cada anillo de árbol corresponde a un año, y estudiándolos podemos ver si han sufrido plagas, si han sufrido incendios, si han crecido torcidos, y un montón de datos, y de ahí también se puede averiguar la temperatura y sequía y a la zona que ha afectado. También se utilizan para estos estudios, no hace falta cortar árboles, también se utilizan penetradores, donde se sacan una muestra de los anillos desde la superficie, que es el que corresponde al último año, hasta el núcleo, que es el momento que nació. Para épocas donde el árbol, anteriores al nacimiento de ese árbol, lo que se hace es enlazar con árboles que han muerto, o incluso con construcciones que tienen madera como elemento constructivo, y enlazando cada uno de ellos se puede averiguar también bastante hacia atrás. Hay otros métodos, como analizando el coral, los estalactitas, las semillas y el polen. O sea, que hay muchos datos para averiguar el cambio de temperatura en el planeta. En este vídeo os he enseñado la diferencia que hay entre climatología y meteorología. También os he mostrado la importancia que tiene los gases de efecto invernadero a la hora de tener este planeta un poco más agradable. Así como que cuando varían esos gases de efecto invernadero, cambia el clima. Os invito a que veáis mi próximo vídeo, en el que os mostraré lo que son los cambios climáticos naturales y los antropogénicos y los efectos que estos producen. Mirad en el enlace que voy a poner más abajo. Bueno, y nos vemos. Soy Paco Cuellar, un ecologista.